Y bueno, damos formal inicio, gloria a Jesús, a esta entrega de esta noche. Muy buenas noches a todas. Estamos aquí en una entrega más de ese extraordinario libro. De verdad que hay unos tesoros escondidos extraordinarios aquí. Y bueno, vamos a continuar en este primer capítulo, pero partiendo desde el versículo 5. Antes que nada, vamos a leerlos todos y luego vamos a ir viéndolo por versículo. Bien, dice el Hijo superior a los ángeles, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bien, hasta aquí la parte de hoy. Ustedes saben que dentro de la dinámica para poder entender esta porción bíblica estaba el comprender acerca de los ángeles, y esa era una búsqueda y una tarea conjunta con esta. Bien, así que vamos a iniciar con el primer versículo de este exégesis, que es: porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Bueno, lo importante que hay que resaltar de este primer versículo es que Dios no llamó a nadie más hijo, tanto como lo hizo con Cristo. Recuerden que habíamos hablado en la entrega anterior que él ya era el verbo, ya él era la segunda y es la segunda persona de la Trinidad, y en ese momento que se está describiendo en estos versículos hace referencia a cuando él da a conocer a su hijo a la alta creación que representan los ángeles. Sin embargo, vamos a ver más adelante que aunque la palabra establece la terminología de hijos para una serie de personas y de poblaciones, aquí hace referencia al Hijo, y es el Hijo que es eternamente engendrado del Padre. Así que cuando dice yo te he engendrado hoy, lo que está resaltando es que tiene igual sustancia e igual esencia que el Padre, y están completos en un mismo ser. Cuando dice te he engendrado hoy, algunos lo sacan de contexto y establecen como que él fue creado en ese momento. Pero es importante resaltar que el Hijo precede eternamente del Padre. No fue que el Padre lo creó, sino que desde que ha existido el Padre, el Hijo también ha sido eternamente engendrado por él. Bien. Y debemos también evitar el promover la deidad de Jesús solamente desde el plano humano. Es importante resaltar que antes de él haberse hecho hombre, ya él era Dios.
Y vemos en el Antiguo Testamento como cuando menciona el ángel de Jehová, cuando se menciona esa Trinidad en la creación, ya Él era, Él es, ¿verdad? Es el eterno es. Entonces, cuando dice mi hijo eres tú, hacen algunas referencias en el Salmo 2:7 y en 2 de Samuel 7:14, porque recuerden que este libro hace referencia al Antiguo Testamento, constata lo que en el Antiguo Testamento se decía del Hijo. Así que una de las cosas que, en uno de los momentos que vemos también en el Nuevo Testamento es cuando dice, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y él resalta que no solamente el Hijo como deidad, antes de él ser encarnado era su Hijo, sino que también cuando él adquiere la humanidad, él lo presenta al mundo y le dice, este es mi Hijo amado. O sea que no debería de haber ninguna duda de que el Hijo es eternamente engendrado del Padre. Sin embargo, el término Hijo, que ya mencionado anteriormente, hace referencia a los ángeles. O sea, hay citas donde menciona el término hijos y hace referencia a los ángeles. Hay otro que hace referencia a la nación de Israel, a algún rey israelita, al Mesías, como es el hijo de la tribu de David, y muchísimos otros conceptos más. Pero aquí en este capítulo lo que quiere es resaltar que verdaderamente es su hijo que ha sido presentado a la alta creación. Cuando dice también yo te he engendrado hoy, hay algunos comentaristas que lo relacionan con la resurrección. Sin embargo, nos damos cuenta que esto no debería ser así, porque ya desde que él dice que ha sido engendrado hoy, lo que está refiriendo es que lo está dando a conocer a la alta creación en ese momento de la historia y que luego él iba a ser presentado al mundo como un ser humano, 100% humano y 100% Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado en esta parte, porque hay algunos que plantean que por el hecho del verbo haberse hecho carne, perdió su atribución de Dios. Y para nada. Es 100% hombre en este momento de los evangelios, según como lo va relatando, y 100% Dios. Bien, entonces cuando dice yo seré a él Padre, lo que está haciendo referencia es que independientemente de la manera en la que él debía, por la ley natural, venir al mundo, él iba a ser el Padre. Y muy bien lo sabemos cuando viene el nacimiento virginal, que de hecho en Isaías 7:14 se había establecido que esa era la manera en la que iba a venir a este mundo, pero hace alusión a que aunque José fue una parte importante en la crianza de Jesús, él era el Padre, porque muy bien dice Pablo que somos engendrados no por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ok? Y con Jesús no se hace la excepción. Así que dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y vamos a ver qué hace referencia a esto. Aquí no se refiere, cuando él habla de introducir, a que esa es la segunda venida del Hijo. Recuerden que en esta parte aún él no había sido encarnado, así que no debería ser tomado como que esa es la segunda venida ni nada por el estilo, sino más bien el introducir, el dar a conocer. Ustedes saben que todo lo que manejamos como revelación es porque el Padre así ha querido que nosotros lo entendamos. Así que de esta manera él revela ese Hijo. Y ya como lo reveló como segunda persona de la Trinidad y como el verbo de Dios, ahora lo introduce al mundo para que luego ellos lo conozcan como Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Cuando hace referencia a primogénito, sabemos que hay bastantes significados con respecto al primogénito. Sin embargo, es importante resaltar que en el Antiguo Testamento se hacía referencia a que era el encargado de heredar la herencia de los padres. Y también hacía referencia a que era el primogénito de la nueva humanidad que iba a ser glorificada. Porque si bien nos damos cuenta, cuando Cristo
resucita y dura el tiempo que dura con los apóstoles, y de hecho ocurren muchos eventos extraordinarios. Lo que está dando a demostrar en Cristo es nuestra futura glorificación, tanto en espíritu como en cuerpo. Y por eso Él es el primogénito de la creación, el primogénito de todos los hombres, o sea, Él es el primero. Bien, y menciona el término de el mundo, porque ya hace referencia a que antes de él ser un hombre, ya él existía como verbo. Y de hecho había sido manifestado como el ángel de Jehová en el antiguo pacto. Y debemos saber, y eso es algo bien interesante que me gustaría que ustedes investigaran, a qué personas y bajo cuáles condiciones se presentaba el ángel de Jehová. Eran personas muy específicas y eran conversaciones muy específicas, y eso hace referencia a esa segunda persona de la Trinidad antes de ser encarnada. Entonces, luego de ahí vamos pasando donde dice que adórenle todos los ángeles de Dios. Y esto es muy importante, porque cuando estuvieron viendo la tarea anexa a esta sobre los ángeles, posiblemente pudieron haber encontrado y de hecho se va a subir un video con respecto de esto, al culto de los ángeles. Y los ángeles no han sido creados para ser adorados. Solamente Dios debe ser adorado. Ahora bien, aquí vemos cómo el Padre le dice a los ángeles que deben adorar al Hijo, porque el adorar al Hijo están adorando al Padre. Y esto nos hace referencia a cómo los ángeles tienen un grado menor en términos de alcance y en términos de autoridad con referente al verbo, al Hijo de Dios. Así que no queremos decir que los ángeles adoraron al Hijo en el momento en el que Él fue presentado, no. Ya Él tenía como ese dominio y ese honor por ser parte de Dios. Y entonces aquí en este momento es cuando ya verdaderamente se reconoce que la segunda persona de la Trinidad es la persona elegida para encarnarse y para redimir por un sacrificio perfecto los pecados de la humanidad. Desde antes de incluso la misma humanidad pecar. Entonces, hay unos exégetas que plantean que en este versículo, y me parece que en el siguiente, es donde ellos participan de lo que se llaman las contrataciones de Satanás. Porque aquí es donde Satanás se da cuenta que hay uno en el que toda la adoración debe ser rendida, y él, al querer ser como Dios, ya hemos visto, de hecho, en Ezequías, todos los detalles con respecto de eso. Pero hay algunos exegetas que plantean que desde aquí, en esta presentación de la alta creación, es donde el enemigo empieza a presentar situaciones en contra del Hijo. Es por eso que vemos que todo lo que se levanta no es contra una iglesia, no es contra una forma de comportamiento, de conducta. Al final, las personas y los sistemas se levantan en contra de Cristo y procuran constantemente copiar a Cristo, porque Él es la persona idónea, Él es la persona elegida, seleccionada, primero por Él mismo y luego confirmado por el Padre para que nosotros hayamos venido a salvación. Así que no hay nada, no hay nadie por encima del Hijo, ni aun los ángeles, ni aun esos que tienen rangos extraordinarios en el cielo. Ninguno de ellos se compara con el Hijo de Dios. Y por eso es que el enemigo busca constantemente como menospreciar y socavar la obra y la salvación de Cristo. Así que ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llaman de fuego. Aquí una de las cosas que quieren es como resaltar las características que diferencian a los ángeles de Cristo, del verbo de Dios. O sea, sabemos, y eso es
un tema muy profundo, pero que dentro de la angelología se trabaja, como un momento en la historia en el que los ángeles tenían como esa capacidad de decidir. Por eso fue que la tercera parte de los ángeles decidieron aceptar las contrataciones del enemigo. Y por eso es que aquí hace referencia a como ese cambio de ellos. Sin embargo, Jesús es permanente y no cambia. No es de doble ánimo, y aunque en su momento dijo, pasa de mí esta copa, la intención no era echarse para atrás. Había otra intención intrínseca en ese pensamiento. Y es que él ya sabía que iba a llegar un momento en el que él tenía que padecer sin el Padre, para que verdaderamente todo lo que tenía que ver con él entregarse por los pecados tuviera efecto y luego no se dijera que él recibió ayuda. Entonces, eso es lo que dice de los ángeles. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Y cuando dice tu trono, oh Dios, o sea, ya con esta de simple entrada es suficiente para tener una porción bíblica que represente cómo el Padre llama al Hijo Dios. Y aquí esto es muy importante porque cuando decimos Dios estamos haciendo referencia a las tres personas de la Trinidad. Y aquí el Padre dio a conocer que su Hijo es Dios. ¿Ok? Y también esta es una de las afirmaciones más fuertes de la deidad de Cristo. Y hay otras citas en las Escrituras que también lo establecen. Pero ante la duda de si el verbo hecho hombre como Cristo es Dios, aquí están esos textos bíblicos. Hay algunos también que argumentan, o sea, resaltan que también fue dicho porque la misma palabra establece otros tipos de dioses. Y de hecho también establece a Satanás, que aunque él se hace creer que es un dios, y de hecho es, ¿verdad? Toda la dinámica del mal, pero no se compara con Jesús, ¿ok? No hay otro Dios como nuestro Dios todopoderoso. Podrán haber muchos dioses falsos, dioses hechos de cualquier tipo de materiales o incluso con alcances espirituales del reino de las tinieblas, pero Dios es el Hijo del Dios viviente, es verdadero y es llamado en varias ocasiones por el Padre como Dios. Bien, entonces cuando hace referencia a por el siglo del siglo, esto es una terminología que se utiliza también como frase idiomática griega y hace referencia a que es para siempre. Así que esto es por la eternidad. Y hace referencia a otras porciones en la palabra que aunque no toman esta misma frase, significan lo mismo. O sea que al final la duración del Hijo de Dios ha sido desde la eternidad y hasta la eternidad, por el siglo del siglo. Es como que si un siglo tiene 100 años, es por cada año de cada siglo. O sea, esa es una cosa que no se puede ni, hace referencia como que es incontable. Y también hace referencia a cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Y esto es muy importante, porque una de las características que tiene el gobierno, en este caso de Cristo, y que lo vamos a ver manifestado en el milenio, pero que también lo vimos mientras él estuvo caminando en la tierra, y la dinámica de Dios en sentido general es que se maneja con justicia. Es un reino de justicia, que no necesariamente paga conforme a lo que pueda decir uno, sino conforme a la justicia. Y es importante que ustedes puedan investigar también los aspectos generales acerca de la justicia, porque la vamos a ver en varias ocasiones en este libro. Y es que donde quiera que es llevado el cetro del trono de Dios, ya sean dominios humanos o angelicales, está su justicia por encima de todas las cosas. Y con esto también demuestra que como Él es superior a los ángeles y es el Hijo de Dios y reina por los siglos, su cetro de justicia siempre irá constantemente con Él. Así que dice en el versículo 9, has amado la justicia,
has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Vuelve el tema de la justicia, por eso le hacíamos la salvedad anteriormente, y aborreciendo la maldad, porque hace referencia específicamente aquí a Juan 6:58 y que se refiere a que en todo momento, en el transcurso de la vida terrenal de Cristo, él aborreció la maldad. Aún él siendo humano, fue tentado en todo, mas no conoció pecado. Eso es importante saberlo. Y también nos enseñó que es posible manejarnos desde la justicia de Dios, aún siendo seres humanos. Aquí hay una breve descripción de lo que implica ser justo o ser recto, y me llamó mucho la atención que el término que se utiliza desde el Antiguo Testamento proviene a una caña de río que se utiliza como herramienta de construcción para juzgar la rectitud horizontal de paredes y cercas. Por eso es que dice la palabra que con la misma vara que tú midas vas a ser medido. Y esa vara, ese término que se utilizaba, es lo que hace referencia a esta justicia. O sea, con la misma justicia que tú midas para hacer las cosas, con esa misma justicia, bajo esa misma justicia vamos a ser juzgados. O sea que es muy interesante esta parte. Y que también la justicia es una característica de Dios. Es dada libremente a la humanidad pecaminosa por medio de Cristo. O sea, la justicia de Dios cayó sobre Cristo, por lo tanto, Él es el que nos permite disfrutar la justicia de Dios. Y es un decreto, es un regalo y es un acto. Lo demás pueden investigarlo porque de verdad que el término está excelente. Entonces, cuando habla de que te ungió Dios, si hacemos referencia al Antiguo Testamento y lo que implicaba la unción, se ungía a los profetas, se ungía a los sacerdotes y a los reyes. Y era un símbolo de elegirlos y comisionarlos para una tarea asignada. Y vamos a darnos cuenta más adelante que Cristo hace la función de profeta, de sacerdote y de rey. Y para las tres cosas Él fue ungido. Bien, y cuando dice el Dios tuyo, muestra nuevamente la interacción entre las personas de la Trinidad. Cuando el Dios Padre dice el Dios tuyo, primero está dando a demostrar que está hablando del Hijo. Y luego está dando a demostrar que el Hijo es diferente del Padre en acción, o sea, en la función que ejerce, pero que a la vez es uno. O sea, es una cosa extraordinaria. Y también dice cómo todo lo que él ha de hacer, o sea, todo lo que él iba a hacer al momento de serse hombre, iba a estar bajo la presencia del Espíritu Santo, que viene a ser la tercera persona de la Trinidad. O sea, que en constante unidad, en constante propósito, en una misma esencia, una misma voluntad, haciendo cada uno la función que corresponde. Y el Hijo no solo es llamado Dios, sino que también es llamado Señor en este libro. Por lo tanto, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad encarnado, es también el creador. Y vamos a ver cómo Él participó de la creación, cómo el verbo fue por medio del cual la idea que el Padre tenía concebida en su mente pudo ser traducida a la acción. Y también hace referencia a que Él, al igual que Dios Padre, es inmutable, es soberano, es invariable y es eterno. O sea que hay pruebas de sobra para saber con certeza que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y cuando hace referencia más que a tus compañeros, hay algunos exégetas que plantean que lo que quiere decir es que, oye, tú eres más que los ángeles, más que todo rey que fue puesto en Israel, más que todo gobernador por más opulento y grandioso que sea. Eres más que todos ellos. Y aunque la humanidad tiene un alto valor y un alto amor para con el Padre, el Hijo está por encima de todo lo creado. Por eso es que no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Así que aquí hace referencia también
Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Aquí confirma que el Verbo, el Hijo de Dios, estuvo en el momento de la creación. Y lo dice de manera textual porque también cuando se hace referencia al Antiguo Testamento, muestra incluso al momento de crear al ser humano. Decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Así que fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Aquí están las citas bíblicas para constatar esta parte. Y de hecho también dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y cuando dice que tú permaneces, lo que quiere es demostrar la eternidad del Hijo. Y me llamó mucho la atención porque en Israel se tomaban dos testigos importantes al momento de dar una declaración, que era el cielo y la tierra. Y aquí hace referencia, aunque ellos, haciéndose referencia al cielo y la tierra, puedan perecer, que de hecho perecerán, tú por encima de todo permaneces. Eso es extraordinario. Y también, por más que las cosas se envejezcan, caduzcan, terminen y finalicen, o sean inestables o inconstantes, o no cumplan ese estándar de lo que se espera a través del tiempo, con todo eso, el Hijo sí permanece. Así que como un vestido, los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Y por qué hace referencia a que tú eres el mismo? Es porque eso es una característica eso es un atributo de Dios que se conoce como la inmutabilidad. Y así como Dios Padre es inmutable, Dios Hijo también lo es. Y es que Él no varía, en Él no hay sombra de variación, todo puede cambiar, pero sin embargo Jesús no cambia. Y es por eso que nuestra esperanza, nuestra confianza como humanidad está puesta en Él, por lo mismo de que Él es inmutable, inmovible, se le llama inamovible, porque si Él no nos diera esa esperanza y esa seguridad, esa roca, pues entonces estaríamos construyendo en arena. ¿Y tus años no acabarán? Bueno, aquí uno de los exegetas planteaba que posiblemente algunos pensaron que con los 33 años y que él ascendió, bueno, pues ya pasó a otro plano, hizo otra cosa, ya no es igual. Sin embargo, él no era solo cuando nació, ya él desde la eternidad él era, por lo tanto, a él no le caduce el tiempo porque él ya no se maneja en el tiempo, él se maneja desde la eternidad. Y ya los últimos dos versículos que nos quedan es, pues, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies? Me llamó mucho la atención, porque en este momento que el Padre está presentando al Hijo, ya él en este versículo demostró cuál era el final de los enemigos y hacia dónde lo iba a poner. Y también hace referencia a que Dios a ningún ángel le dijo, ven, siéntate a mi diestra. O sea, esa posición de la diestra, que es la derecha, se le da solamente a esa persona, primero presentándolo desde el aspecto terrenal, para luego al espiritual. La diestra es exclusivamente para la mano derecha y la persona de mayor confianza de un rey. Por lo tanto, aquí nos muestra que solamente él podía ser sentado a la diestra si él era Dios también. Y ahí queda nuevamente confirmado que es así. Así que Jesús es superior a los ángeles porque se ha sentado habiendo completado su obra. Mientras que los ángeles en la actualidad, en cierto modo pudiéramos decirlo, como que trabajan para nosotros, o sea, nos sirven. Él estuvo en su trono desde antes de encarnarse y cuando se encarga que va a la cruz, resucita y asciende, vuelve nuevamente a recibir su estatus en el cielo. Y cuando dice siéntate a mi diestra, conocemos una historia que cuenta los evangelios sobre una mujer que quería poner
a sus hijos, a uno a la derecha y otro a la izquierda. Y aquí hace referencia, no solamente eso, no es un asunto de en qué posición me puedan o no me puedan poner. Cuando hace referencia a que se siente en su diestra, es porque lo que él iba a hacer al momento de encarnarse, al momento de completar esa misión, él iba a recibir una distinción, de hecho recibió una distinción, y por eso es que nos damos cuenta que él es el único que puede desatar los sellos, por eso es que él es el único que puede emitir los juicios, por eso es que él es el único, no hay otro nombre que esté por encima de él, porque el aspecto sacerdotal, el aspecto de profeta, el aspecto de Mesías que se requería de él, él lo cumplió a la perfección. Y aunque él no pudo en su momento, mientras estuvo en la tierra, hacer la atribución del reinado, o sea, de ser presentado como rey, Apocalipsis nos muestra que ese tiempo ha de llegar y es con el reinado milenial de Cristo. No es un reinado en el cielo, es un reinado en la tierra, en esta tierra. La tierra va a ser sometida por 1000 años al gobierno de justicia de Cristo mismo, con sus santos, como le llaman en la parte, sentados junto con él, ¿verdad? Así que no son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Cuando hace esta pregunta es como estableciendo la diferencia nuevamente de que los ángeles no son más que Cristo. Los ángeles no son más que el Hijo de Dios. Sirven como enviados, o sea, son enviados al servicio y están en favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, hay un orden de prioridad y la cabeza de todo fue entregado al Hijo. O sea, todo fue entregado al Hijo y no hay nada por encima de él. Así que algo importante para resaltar también es que Jesús no murió para redimir a esos ángeles que cayeron del trono de Dios. Él vino fue a redimir al ser humano porque estaba divorciado, estaba separado de la relación con el Padre. O sea que eso es importante, hacer la salvedad. Y bueno, ya para entrar a la parte de dinámica de preguntas, queremos poner aquí lo que corresponde para la próxima semana. Vamos ya a entrar al capítulo 2 y vamos a ver una salvación tan grande. Vamos a ver los primeros 4 versículos y como investigación paralela, que sería muy bueno que la hagan para que puedan entender esa porción bíblica, está cómo el mensaje de redención es presentado a la humanidad a través de la historia. Por ejemplo, desde que se le entrega lo que se denomina como el protoevangelio en Génesis 3:15, hasta el momento en el que ya Jesús nace, cómo a la humanidad se le fue diciendo que venía uno. No hay que hacerlo todo, sino eligen lo que sean más populares y lo establecen. Y lo segundo es, a modo general, ¿en qué consiste la salvación? ¿Cuál es el fin de la salvación? ¿Cuáles son los involucrados en el proceso de la salvación? ¿Y quién es que otorga la salvación? Bien, así que hasta aquí. Vamos ahora a la parte de preguntas. Gloria a Dios.